bueno que están con nosotros. Aunque la búsqueda del árbol ha sido más difícil de lo que pensaban Isabela y Ezequiel, ellos no se han desanimado y siguen el recorrido en la historia. En cada temporada han ido recabando ramas de cada uno de los árboles que han encontrado. Han conocido lo que representan o los valores con los que se les asocia, aunque han crecido en el conocimiento y en la fe, han experimentado desaliento y desánimo. Hoy estarán en un momento crucial. Lograron pasar un periodo significativo en la historia. ¿No lo recuerdas? El del silencio, donde la voz de Dios a través de los profetas se dejó de escuchar. Pero como dice su palabra, nuevas son cada mañana las misericordias de Dios, así que ellos han llegado a otra época. Y es una gran oportunidad para hacer nuevos descubrimientos, para tener nuevos aprendizajes. Tal vez en este episodio encuentren el camino que les direccione con pistas hacia dónde está este apreciado árbol. Vamos a iniciar nuestro programa, así que llama a tu familia, pónganse cómodos y estén muy atentos para aprender con ellos y disfruten del programa que hemos preparado para ustedes. ¡Iniciamos ya! Hace muchísimo calor. En mal momento se nos descompuso el jeep de Tito. ¿Por qué siempre terminamos en lugares tan extremos? Tal vez porque la historia de Dios se desarrolla con personas comunes que enfrentan situaciones difíciles, llevándolos a buscar de Él y depender de Él. ¿En qué época estamos? En la época romana. ¿Cómo lo sabes? Pues porque hace rato pasó un soldado y traía la vestimenta romana. ¿Por qué habremos llegado aquí? ¿Por qué estamos en esta zona tan desértica? No lo sé. Déjame ver si hay señal para mandarle un mensaje a Tito, para que nos ayude a entender por qué estamos en esta época. Mira, ese árbol de allá está solito, como nosotros. Me gustaría saber qué tipo de árbol es. No lo sé. Si quieres vamos a verlo de cerca y tomarle una foto para poder investigar un poco sobre él, en lo que Tito nos contesta. Hay que acercarnos para ver qué tipo de árbol es. Me impresiona ver cómo incluso en el desierto pueden florecer árboles. Esto me recuerda que aunque todo parezca seco y triste, Dios proporciona vida donde no hay esperanza. Sacaré la foto. Ya lo tengo. Es un árbol de acacia. ¿De qué? De acacia. Creo que su madera fue utilizada para crear el Arca de la Alianza. Y me sorprende verlo en esta época. ¿Por qué no lo habremos visto antes? Porque yo creo que es en esta época en donde buscaremos su significado. Supongo que sí. Voy a buscar información. ¡Ya la tengo! A ver. La acacia tortilis, conocida como espinosa paraguas por su copa que tiene una forma de paraguas, lo que le permite captar la máxima cantidad de luz solar, mientras proporciona sombra a su entorno. Adaptación al desierto. Este árbol es extremadamente resistente al calor y a la sequía. Es conocido por crecer en condiciones adversas, como suelos pobres y climas áridos. Sus raíces penetran en el suelo para alcanzar reservas de agua subterráneas, hasta 60 metros de profundidad, una habilidad asombrosa para sobrevivir en el desierto. Se les considera guardiana del agua porque sus hojas capturan la humedad del aire, beneficiando su entorno en climas extremadamente secos. La Acacia tortilis desarrolla espinas como defensa contra los herbívoros, asegurando su supervivencia en entornos hostiles, y es vital para los ecosistemas desérticos, ya que sus hojas y vainas proporcionan alimento a animales como camellos, cabras y aves. Además, ayuda a fijar nitrógeno en el suelo, mejorando su fertilidad. Sus flores son pequeñas que se agrupan en racimos y son muy aromáticas. Liberan un aroma más intenso por la noche para atraer polinizadores nocturnos, como las polillas.
Algunas especies tienen pequeñas cavidades donde las hormigas pueden vivir y a cambio de refugio, las hormigas protegen el árbol de otros insectos y animales. Es ornamental y produce goma de acacia o arabiga utilizada en alimentos y productos industriales. Se emplea en medicina tradicional y las semillas son consumidas por las comunidades locales en tiempos de escasez. La madera es conocida por su belleza, durabilidad y versatilidad. Es extremadamente fuerte y resistente, incluso más que el roble. Es ideal para muebles y hasta estructuras que necesitan soportar condiciones adversas. Su color de tonos amarillos hasta marrones oscuros, con vetas rojizas, se intensifican con el tiempo. Sus texturas fina y su gramo recto la hace atractiva para proyectos decorativos porque es ideal para torneados y acabados destallados. Es resistente a la humedad, los hongos y los insectos, lo que la convierte en una excelente opción para muebles de interior y suelos. La madera de acacia fue designada por Dios para la construcción del tabernáculo y sus muebles, debido a sus características únicas como durabilidad y resistencia al deterioro, lo que aseguraba que los elementos del tabernáculo fueran duraderos incluso en las condiciones del desierto. La arca de alianza, la mesa de los panes, el altar del incienso y de los holocaustos, así como las columnas y varas fueron construidas con madera de acacia y recubierta de oro puro. La acacia, un árbol que crece en terrenos áridos y duros, simboliza la capacidad de la vida para prosperar en condiciones difíciles, así como la pureza y la santidad debido a su uso sagrado, además de su resistencia por su capacidad de prosperar en entornos áridos y difíciles. Se les asocia con fortaleza. ¿Quién iba a imaginar que en medio del desierto encontraríamos un árbol tan interesante? La acacia, al ser un árbol que crece en terrenos áridos y duros, simboliza la capacidad de la vida para sobrevivir a situaciones difíciles. También es símbolo de la pureza, santidad, ya que su madera fue utilizada para crear los muebles del tabernáculo. Esto me hizo pensar que Dios nuevamente está hablándonos. Yo creo que Dios nunca ha dejado de hablar, ya que aunque hubo un periodo de 400 años que no hubo nadie relevante que hablara, Dios nunca ha guardado silencio. Y este lugar me recuerda a un personaje que les decía a las personas que el Mesías se acercaba. ¿Quién? A Juan. ¿Qué, Juan? El que comía miel y langostas y se vestía con piel de camello. ¿Crees que estemos en el tiempo de Juan el Bautista? Tal vez. Él un tiempo vivió en el desierto y les decía a las personas que algo nuevo vendría. Hola chicos, espero que estén bien. Hola Tito, estuvimos buscando información sobre el árbol de acacia, que por cierto no es el árbol que buscamos, pero está asociado con la pureza y la santidad, porque se utilizó en el Arca del Pacto. Así es. Me da gusto ver que cada día aprenden más. Y por si se preguntaban en qué época se encuentran, ustedes están ubicados en el tiempo del Imperio Romano que tenía bajo su dominio a casi todo el mundo conocido de esta época. Y es en este tiempo donde nuevamente se levanta un mensajero para llamar al pueblo al arrepentimiento. Juan el Bautista, la gente se acercaba para que los bautizaran. Su voz rompió el silencio de 400 años. Su mensaje era claro: preparen el camino. El árbol de la vida estaba acercándose. El árbol camina, con razón no lo encontramos. No se refería al árbol físicamente, sino por su significado. Después de tanto tiempo, ya hasta se me había olvidado por qué lo buscamos o cuál es su significado. Hasta dejé de llevarme una rama u hoja de los árboles que habíamos encontrado. No te preocupes, yo sí lo hice. ¿Por qué no me dijiste? ¿En dónde están? En el jeep de Tito. Creo que lo que te sucedió a ti
Es lo que le sucedió al pueblo de Israel. ¿Cómo? Con el paso del tiempo, olvidaron, mezclaron y crearon su propia visión. Surgieron diferentes interpretaciones de la ley y formas de practicar el judaísmo, por lo que surgieron varios grupos como los fariseos, los saduceos, los esenios y los celotes. Cada grupo decía a los demás cómo debía vivir la fe en medio de la ocupación extranjera. Exactamente qué era lo que decía cada grupo. ¿Qué les parece si buscan información sobre estos grupos? ¿Eso qué tiene que ver con el árbol? Yo quiero saber qué es lo que predicaba Juan el Bautista. Pues, ¿qué les parece si también buscan información sobre Juan? Sí, porque él fue un profeta que levantó su voz para preparar el camino para la llegada del Mesías. Muy bien, pues busquen las dos informaciones. Juan el Bautista fue una figura simbólica y profética. Es el precursor del Mesías. Su mensaje de arrepentimiento y su práctica del bautismo tenían un propósito claro: preparar a la gente para el reino de Dios. Algunos puntos interesantes sobre su vida son: 1. Los evangelios lo presentan como el cumplimiento de la profecía de Isaías. Una voz clama en el desierto: preparad el camino del Señor, allanad en la estepa una calzada para nuestro Dios. Isaías 43. Su misión era directa y urgente: la preparación espiritual para la llegada del Mesías. 2. Vivió una vida radical y austera. Vestía con ropa de pelo de camello y comía langostas y miel silvestre. Su estilo de vida reflejaba su rechazo a las comodidades mundanas y su enfoque en la pureza espiritual. 3. Aunque el bautismo ya existía en prácticas judías de purificación, Juan lo usó como un símbolo de arrepentimiento y compromiso con Dios. Su bautismo se transformó como una señal de inicio de una nueva etapa o renovación espiritual. 4. Juan no solo bautizó a Jesús, sino reconoció entendiendo la naturaleza única y su misión redentora, así como su lugar único en el plan de Dios. Su declaración: «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo», revela su comprensión de Jesús como el Mesías prometido. 5. No tuvo miedo de hablar en contra de la corrupción. Su mensaje era desafiante, ya sea entre los líderes religiosos o en la esfera política, lo que llevó finalmente a su encarcelamiento y ejecución por órdenes de Herodes. Juan el Bautista marcó el inicio de una nueva era espiritual y estableció las bases para el ministerio de Jesús. Su papel es fundamental para entender la transición entre el judaísmo tradicional y las enseñanzas de Jesús. En el año 63 a.C., Roma conquista Judea, región donde se encuentran varias ciudades importantes de los judíos, lo que trajo cambios significativos en el tipo de gobierno y en las autoridades religiosas judías. Y estando bajo la opresión del Imperio Romano, desesperados por ver un cambio, surgieron distintos grupos religiosos radicales, todos ellos esperando la venida del Mesías que los libraría del yugo del enemigo. Herodes el Grande, quien gobernaba la región de Judea, deseando ganar la aceptación del pueblo judío, edificó el majestuoso Templo de Jerusalén, lugar que era el centro de la vida religiosa de todo judío local y extranjero. Pero su control estaba en manos de un grupo religioso llamados los saduceos, quienes recibían privilegios y riquezas por parte de los romanos a cambio de su colaboración para mantener el orden del pueblo. Esto generaba tensiones con otros grupos como los fariseos y celotes, mismos que la Biblia menciona en los evangelios. Al mismo tiempo, también existía otro grupo, llamado los esenios. Cada grupo interpretaba la ley y formas de practicar el judaísmo de maneras diferentes, y tenían su propia visión sobre cómo debía vivirse la fe. Estaban los fariseos, que eran conocidos por ser los maestros e intérpretes de la Torá en la vida diaria. Se cree que Jesús pudo haber pertenecido a ese grupo. Ellos creían en la resurrección de los muertos, en la existencia de ángeles y espíritus. Enseñaban que las personas tienen libertad para tomar decisiones, pero dentro de un marco en el que la voluntad de Dios finalmente prevalece. Otro grupo era el de los saduceos. Ellos estaban estrechamente vinculados con la élite política y económica de la sociedad. Pertenecían a las familias ricas,
solo aceptaban la Torá escrita, los 5 libros de Moisés. Eran los principales de las actividades en el templo, ocupaban cargos sacerdotales y esto les otorgaba poder e influencia en la vida religiosa. Caifás, el sumo sacerdote en la época de Jesús, era saduceo. El siguiente grupo eran los celotes. Era un grupo rebelde y radical que surgió en el siglo I después de Cristo, como resistencia al dominio político romano en Judea. Su objetivo principal era liberar a Israel del control romano. Su lucha era por la independencia política y la pureza religiosa de Israel. Gracias a su manera de operar, originaron la primera guerra judeo-romana, desde el año 66 hasta el año 73 después de Cristo, que culminó con la destrucción del templo de Jerusalén y la caída de la fortaleza de Masada, donde muchos celotes prefirieron el suicidio colectivo antes que rendirse. Por último, tenemos a los esenios. Ellos eran una comunidad conformada por judíos que floreció entre el siglo II a.C. y el siglo I después de Cristo. Vivían a las afueras de la ciudad, no deseaban contaminarse con las costumbres y hábitos adoptados por el pueblo. Eran conocidos por su estilo de vida austero y comunitario, y muchos de ellos vivían en aislamiento en lugares como Qumran, cerca del Mar Muerto. Buscaban una vida de pureza ritual y espiritual, alejándose de las corrupciones del mundo. Creían en la llegada de un Mesías que restauraría la justicia y la pureza en Israel. Dedicaban mucho tiempo al estudio de las escrituras y a la oración. Se les atribuye la preservación de los manuscritos del Mar Muerto, pero ninguno de estos grupos reconoció la llegada del Mesías a la tierra. Mientras estas corrientes discutían sus diferencias, Jesús, el Hijo de Dios, enseñaba el amor al prójimo y enseñaba que su reino es eterno y no terrenal, que aquel que desea ser mayor debe servir, que se debe perdonar al que nos hace daño, sanó enfermos y lo principal, entregó su vida para salvar la nuestra. Te mando un fuerte abrazo. ¡Hasta la próxima! Ya escuché la información de los grupos religiosos, pero nadie contesta a mi pregunta. ¿Qué tiene que ver el árbol que estamos buscando? Es en este ambiente donde Juan empieza a preparar los corazones de las personas, llamándolos para volverse a Dios y dar frutos dignos de arrepentimiento en su vida. A unos les decía, el que tenga 2 mantos, comparta uno con quien no tenga nada que ponerse. El que tenga comida, compártala con quien no tenga nada que comer. A quienes eran cobradores de impuestos les dijo, no le cobren a la gente más dinero de lo que deben pagar. A unos soldados les dijo, ustedes amenazan a la gente y la obligan a que les dé dinero. Solo así le prometen dejarla en paz. No lo vuelvan a hacer y quédense satisfechos con su salario. Por eso todos admiraban y le preguntaban a Juan si él era el Mesías que estaban esperando. Sí, pero Juan les respondió, yo los bautizo a ustedes con agua, pero hay alguien que viene después de mí y que es más poderoso que yo. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Yo ni siquiera merezco ser su esclavo. Entonces, Creo que es el momento donde debemos sacar todas las ramas que hemos recolectado, no solamente para recordar lo que hemos aprendido, sino el significado del árbol de la vida. oigan, ¿ya vieron ese árbol de allá? ¿De qué será? Vamos para allá. De acuerdo, chicos. Mientras ustedes buscan la información, yo voy a revisar el jeep para ver si lo puedo arreglar. Cualquier cosa me llaman, por favor. De acuerdo, gracias. Hay que ir para allá. Sirve que le hacemos compañía a ese pobre árbol, que es un sobreviviente como nosotros en este ecosistema tan seco. El tamarisco, también conocido como Tamarix afilá, es conocido también como taray. Es un árbol o arbusto que crece en regiones áridas como el desierto de Sinaí. Es un árbol más grande dentro del género y se usa a menudo como sombra en regiones áridas. El tamarisco puede crecer en suelos salinos y alcalinos o condiciones de sequía, tolerando concentraciones de sal muy altas. Ya que esto lo hace ideal para ambientes desérticos, sus raíces profundas le permiten aprovechar aguas subterráneas y sobrevivir a incendios, lo que lo convierte en una especie muy resistente. Sus hojas son diminutas y escamosas, lo que le ayuda a reducir la pérdida de agua en ambientes secos. Sus raíces profundas y extensas son clave para estabilizar suelos y prevenir la erosión en los desiertos. Aunque es útil para controlar la erosión, puede ser invasivo en ciertas regiones, desplazando plantas nativas y afectando los niveles de agua subterránea.
También produce pequeñas flores en tonos rosa o blanco, que aunque discretas, son muy hermosas y benefician a polinizadores como abejas. Algunas especies florecen desde marzo hasta noviembre. El tamarisco es útil en la lucha contra la desertificación. Sus raíces ayudan a estabilizar el suelo y a prevenir la pérdida de nutrientes, ya que a menudo se utilizan proyectos de restauración ambiental. En algunos lugares se planta como una barrera contra el viento para proteger cultivos, ya que no solo sobrevive en condiciones extremas, sino que contribuye al equilibrio ecológico de los desiertos. En la medicina tradicional, algunas partes del tamarisco se usan para tratar problemas digestivos, fiebre y heridas, dependiendo de la región. El tamarisco representa la fortaleza frente a la adversidad, por la habilidad de adaptarse a entornos difíciles. Representa la vida y la esperanza en medio de la aridez, porque provee sombra y descanso a los viajeros, animales en el desierto, lo que lo convierte en un símbolo de hospitalidad y de generosidad. Creo que tenemos que hacer un recordatorio de lo que significa cada uno de los árboles que hemos visto. El primero que vimos fue el olivo. Es símbolo de buenas noticias. Está asociado con una segunda oportunidad. Representa esperanza y el renacimiento nos recordó que la tierra volvió a florecer después del diluvio. Después, con Abraham, vimos el encinar de Mamre, que representa un lugar de adoración y encuentro divino. Simboliza la fortaleza y estabilidad. Cuando llegaron a la tierra prometida, conocimos el cedro del Líbano, que puede vivir hasta 1000 años. Sus raíces profundas lo mantienen firme ante las heladas o las escaseces de agua, por lo que representa resistencia y longevidad. También conocimos al sicomoro, que tiene raíces profundas y ramas que dan sombra y protección, como Dios, que permanece con su pueblo en el tiempo de los jueces, librándonos de su opresión, guiándolos una y otra vez para que regresen a Él. Volvimos a ver al olivo para recordar que representa unción, porque con el aceite de este árbol se ungían los utensilios, las personas como reyes o profetas o como nosotros. También vimos a la vid como un símbolo de abundancia, prosperidad, alegría y bendición que Dios derramaba sobre su pueblo cuando obedecía y cuando permanecía en su camino. Recordamos que el cedro simboliza la fuerza, la permanencia y la justicia, y que en la Biblia los árboles a menudo representan al creyente que está firme y prospera en Dios. En la época de los profetas vimos varios árboles, como el algarrobo, que es fuerte y resistente, crece en suelos pobres y climas adversos, lo que nos recordó que a pesar de su desobediencia, Dios sostuvo a su pueblo. Sí, también vimos al almendro y al ciprés. ¿Ya te cansaste? Sí, quiero comer algo y si quieres, después seguimos con el repaso. Vamos a buscar qué comer. Este árbol sobrevivió en el desierto igual que la esperanza de las personas que esperaban la llegada del Mesías. Juan fue como un puente entre el Antiguo y Nuevo Testamento. Juan identificó a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan entendió la misión de Jesús y lo reconoció como el Salvador esperado. Ahora seremos testigos del cumplimiento de la promesa, la que se hizo en el huerto. La historia va a cambiar para siempre. Entonces, si Dios siempre cumple sus promesas, podemos confiar que lo que Él dice será realidad. Y si Juan preparó el camino, nosotros también podemos preparar el camino de Jesús hacia nuestros corazones. Sigamos adelante. No importa que no encontremos el árbol, ahora seremos testigos del cumplimiento. De hecho, ahora creo que es cuando más cerca estamos de encontrar el árbol. Ya no debemos estar aquí en el desierto. Tenemos que ir a Jerusalén. ¿O sí? No lo sé.
Creo que Tito nos debe de dar el mapa. Mándale un mensaje para que se comunique con nosotros. No te enojes, acuérdate que está arreglando el Jeep. ¿Y qué te parece si mientras buscamos información sobre Jesús? Espero que no se tarde. Jesús y el Antiguo Testamento están profundamente conectados, ya que muchas profecías, figuras y eventos anticipan su venida y misión. Aquí algunos detalles. El Antiguo Testamento contiene numerosas profecías sobre el Mesías, de las cuales se cumplieron en Jesús. Su nacimiento en Belén. Miqueas 5:2 predice que el Mesías nacería en Belén. Su sufrimiento. Isaías 53 describe que sufriría por los pecados del pueblo, siendo despreciado y herido, lo que coincide con la muerte de Jesús en la cruz. La traición por 30 piezas de plata. Zacarías 11, del 12 al 13, menciona que el Mesías sería traicionado por 30 piezas de plata, lo que ocurrió con Judas. Su crucifixión. Salmo 22 describe con detalle el sufrimiento del Mesías, incluyendo frases como «Horadaron mis manos y mis pies», lo que se cumplió cuando crucificaron a Jesús. Jesús fue el cumplimiento de la ley. Mateo 5:17. La ley de Moisés establecía sacrificios para la expiación de los pecados. Jesús se convirtió en el sacrificio perfecto, eliminando la necesidad de sacrificios repetidos. Además, su enseñanza profundizó los mandamientos, enfatizando el amor y la misericordia más allá de lo ritual. El Antiguo Testamento tenía figuras y eventos que apuntaban a Jesús. El sacrificio de Isaac en Génesis 22. Abraham está dispuesto a sacrificar a su hijo Isaac, pero Dios provee un carnero en su lugar. Esto figura el sacrificio de Jesús, el Hijo de Dios, por la humanidad. El Cordero Pascual. En Éxodo 12, los israelitas sacrifican un cordero para protegerse de la muerte. Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jonás y la resurrección. Jonás estuvo 3 días en el vientre del pez antes de ser liberado, lo que Jesús usa como símbolo de su propia muerte y resurrección. Adán y Jesús. Pablo compara a Jesús con Adán, diciendo que mientras Adán trajo el pecado al mundo, Jesús trajo la redención. Jesús y las Escrituras. Jesús citó el Antiguo Testamento constantemente, mostrando su autoridad sobre la ley y los profetas. En el camino a Emaús explicó a sus discípulos cómo todas las Escrituras hablaban de él. Además, en Juan 5:39 dijo: las Escrituras dan testimonio de él, confirmando que el Antiguo Testamento es clave para entender su misión. El Antiguo Testamento no solo preparó el camino para Jesús, sino que también sigue siendo fundamental para comprender su enseñanza y propósito. Como el sol que vuelve a salir, tú me das una oportunidad para vivir. Borras mi culpa, me das de tu paz, y en ti yo siempre podré confiar. Nueva vida en ti, Señor, un nuevo comienzo y corazón. Tu luz brilla en mí, oh Dios, me restauras y me das de tu dirección. Como el árbol que vuelve a brotar, tu gracia me vuelve a levantar. Mi vida renace en tu verdad, y en tus promesas yo quiero andar. Nueva vida en ti, Señor, un nuevo comienzo y corazón. Tu luz brilla en mí,
bendición. Cada día contigo yo voy, camino en tu luz, en tu amor. Mis pasos guías con tu bondad, contigo vivo en libertad. Nueva vida en ti encontraré. Comienza hoy mi corazón. Tu luz brilla en mí, te doy gracias, Señor. Me restauraste y me diste dirección. Hoy camino contigo, al cielo voy. Hoy camino contigo, al cielo voy. Hoy camino contigo, al cielo voy. Creo que esta información nos ayuda a entender que Jesús es la continuidad y cumplimiento de las promesas de Dios. Juan representa la tradición profética del Antiguo Testamento. Jesús, el cumplimiento de las profecías. Juan preparó el camino y llevó muchos otros hacia Jesús. Jesús hizo tantas cosas, muchas que si las escribiéramos no entrarían en el mundo. Todos los libros que serían escritos. Por cierto, ¿ya te contestó Tito? Sí, me escribió y me dijo que nos dejó el mapa en la parte trasera del jeep y que nos vemos en la siguiente parada. Creo que tenemos que resolver los acertijos con Loki. Ya quiero estar en la siguiente parada. No sé por qué, pero siento que estamos a punto de encontrar el árbol. Pues vamos por el mapa. Hola, ¿qué tal, amiguitos? Los saluda nuevamente su amigo Lucky la Zarigüeya. Y qué bueno que están con nosotros el día de hoy, porque ¿qué creen? Ha llegado el momento. Sí, el momento de los acertijos. Así que si están listos, pues comencemos. Acertijo número 1. No fui Elías, pero vine con su poder. Preparé el camino del Señor, como se escribió en la profecía de ayer. Al pueblo llamé a prepararse bien, porque pronto el Salvador vendría también. ¿Quién soy? ¡Correcto! ¡Juan el Bautista! Acertijo número 2. Mis aguas refrescan la tierra, pero también refrescan el alma. Sirvieron para un sacramento especial, donde el profeta a muchos sumergió. Incluso lo hizo con el Mesías. ¿Qué río soy? ¡Correcto! El río Jordán. Acertijo número 3. Mis palabras eran fuertes y mi mensaje claro. Arrepentimiento para todos. Deja de pecar. Al rey confronté por su maldad, pero este me llevó a prisión sin piedad. ¿Qué rey fue el que me encarceló? ¡Correcto! El rey Herodes. Acertijo número 4. Cuando el Salvador del agua salió, el cielo se abrió para dar testimonio de él. Una voz en el cielo se escuchó, mientras una paloma descendía para dar testimonio de su deidad. ¿Qué fue lo que dijo la voz? ¡Correcto! Este es mi hijo, yo lo amo mucho y estoy muy contento con él. Acertijo número 5. Hermanos somos. Con redes nuestra labor junto a nuestro Padre realizamos. Jesús nos llamó y sin dudar todo lo dejamos. ¿Quiénes somos?
¡Correcto! Pedro y Andrés, el hijo de Zebedeo. Y como es costumbre, los dos siguientes acertijos te haré, pero sin respuesta te dejaré. Aunque la cita te daré para que con tu familia las respuestas puedas encontrar. Acertijo número 6. De Betsaida soy. Cuando Jesús me llamó para que lo siguiera, decidí obedecer y luego me encargué de Natanael traer, para que sus discípulos fuéramos. ¿Quién soy? Acertijo número 7. Impuestos antes recaudaba para Roma, pero Jesús me transformó y en sus huellas con gozo caminé. ¿Quién soy? Amiguitos, resuelvan los acertijos para que sepan en qué lugar estarán los chicos en el próximo episodio. Así que estén muy atentos y nos vemos la próxima semana. ¡Adiós! Llegamos al final del programa y el árbol no estuvo por ningún lado. Sin embargo, es muy interesante que en esta época de sequía los chicos hayan encontrado el árbol del tamarisco, que está asociado con el tiempo del pacto de Dios con Abraham, y el árbol de acacia, que está asociado con el arca del pacto, símbolo de la presencia de Dios. Yo creo que esta es una señal de algo maravilloso que va a suceder y nos muestra cómo todo lo que hemos visto se relaciona con una sola cosa. ¿Ya te diste cuenta? ¿No? Te sugiero que como ellos hagas un recuento de lo que hemos aprendido y veas los programas pasados y descubre el hilo que conduce al árbol. La voz de Dios se ha empezado a escuchar a través de Juan. Tal vez el árbol está muy cerca, así que continúa con los chicos la búsqueda. Yo creo que Isabela y Ezequiel han estado muy cerca del árbol, pero no se han dado cuenta. Así que no te pierdas nuestro siguiente programa. Creo que están a punto de descubrir la verdad más grandiosa de todas. No olvides resolver los acertijos del mapa y nos vemos la siguiente semana. Pero recuerda, llama a tus papás porque vamos a empezar con nuestra sección Para ti que eres grande. Nos vemos la siguiente semana, chicos. Adiós. Buenos días, ¿qué tal? Bienvenidos a Sábados Infantiles. Es un placer estar con ustedes en esta sección Para ti que eres grande. Y hoy vamos a meditar en uno de mis personajes preferidos en la Biblia. Tengo muchos, pero este es uno muy especial. Y es especial porque Juan, que por cierto le apodaron el Bautista, es el hombre que irrumpe en el Nuevo Testamento. Por 400 años ha habido un silencio y de repente este personaje surge de manera extraordinaria. Me gusta mucho su historia porque Juan el Bautista viene de unos padres que la Biblia refiere que son intachables. Zacarías y Elizabeth han deseado un hijo y la Biblia simple y sencillamente los describe como gente que ha podido cumplir totalmente la ley del Señor. Y de repente este Juan el Bautista irrumpe en la historia. Jesús dirá de él algo extraordinario. No hay un profeta más grande desde que han existido los profetas hasta este día que Juan el Bautista. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué Juan fue uno de los más grandes profetas de todos los tiempos? Me interesa saber de Juan y cuando estudio la Escritura me doy cuenta que Juan no sanó ciegos, no levantó muertos, no abrió el mar, no hizo descender maná, no enfrentó enemigos más poderosos y los derrotó. La pregunta fue ¿por qué Juan es el más grande de todos los profetas si no hizo quizá muchos milagros? Cuando estudié su vida me sorprendí. Y me di cuenta que Juan fue el profeta que hizo regresar el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. Juan el Bautista era un hombre que cuando predicaba la gente se conmovía y se arrepentía. Y entonces entendí por qué Juan era uno de los más grandes profetas.
Y Juan es grande por estas dos razones. Número uno, porque predicaba el arrepentimiento y el corazón de la gente era conmovido. Y número dos, porque Juan preparó la venida de nuestro Señor Jesucristo la primera vez. Y hoy quiero reflexionar sobre eso contigo. Tú que eres papá, tú que eres mamá, nosotros que fuimos encargados de ayudar a nuestros hijos a aprender. Juan debería ser un estudio maravilloso para todos nosotros que somos padres. Primero, porque tenemos que entender lo que tenemos que cambiar nosotros porque nos ha tocado criar hijos. Hay tanto que aprender y yo te reto a que tomes tu Biblia los siguientes días y semanas y estudies apasionadamente la historia de los padres de Juan el Bautista y a Juan el Bautista. Su humildad, su predicación, su fuerza, su sencillez, que hacen de Juan un personaje extraordinario del cual debemos aprender como padres. Bueno, la segunda cosa es que Juan preparó la primer venida de Cristo y nosotros como iglesia y padres estamos preparando la segunda venida de Cristo. ¿Has pensado eso? Nosotros tenemos que aprender mucho de Juan porque Juan preparó la primer venida de Cristo y a nosotros nos toca preparar la segunda venida de Cristo. Somos los encargados de preparar a nuestros hijos con sabiduría, paciencia, humildad, fuerza. Juan señalaba lo que estaba mal, aunque le costara lo que le costara. De hecho, le costó la vida. Y Juan preparó al pueblo para recibir al Mesías. Hoy nosotros somos los encargados de preparar a nuestra generación y especialmente a nuestros hijos para la segunda venida de Cristo. Quiero retarlos, papá y mamá. Hoy no se trata de pasar tiempo con nuestros hijos. Hoy no quiero retarlos para que ustedes busquen la manera de estar con ellos. Hoy quiero retarte a ti, papá y mamá, para aprender de Juan y hacernos esta pregunta. ¿Qué puedo yo cambiar para ser un mejor padre? ¿Qué puedo aprender de Zacarías y Elizabeth para ser un mejor papá y una mejor mamá para mis hijos? ¿Qué puedo aprender de Juan para que el corazón de mis hijos y el mío puedan buscar a Dios no como dos generaciones separadas, sino como una sola familia y generación para la segunda venida de Cristo? Soy el pastor Abraham de la Iglesia El Buen Samaritano, una iglesia para ser transformados, y espero que seas de bendición. Mi oración es que tú y yo podamos ser mejores padres para la segunda venida de Cristo. Nos vemos en la siguiente cápsula. Bye, bendiciones.